¿Alguna vez has sentido que aquello que más amas también es lo que más te hace sufrir? ¿Has visto a tus propios hijos tomar decisiones equivocadas, ignorar tus consejos o distanciarse de ti? No hay dolor más grande que ver a un hijo alejarse del camino de Dios. Nada pesa más en el corazón de un padre o una madre que presenciar la rebeldía de su hijo, verlo caer, sufrir y no poder hacer nada para evitarlo. Cuando son pequeños, puedes protegerlos, guiarlos, corregirlos y levantarlos cuando tropiezan. Pero cuando crecen y empiezan a tomar sus propias decisiones, entonces comienza la verdadera prueba. La prueba de verlos seguir senderos peligrosos. La prueba de verlos hacer exactamente aquello que les advertiste que no hicieran. La prueba de verlos enfrentar las consecuencias de sus errores sin poder rescatarlos. Y lo más difícil de todo, la prueba de sentir que Dios está en silencio. Tal vez hoy te encuentres preguntándote: Señor, ¿por qué me permites pasar por esto? Si he tratado de criarlos en tu camino, ¿por qué ahora parecen estar tan lejos de ti? ¿Es esto una prueba que viene de ti? Y la respuesta es sí. Dios usa incluso ese dolor para fortalecer tu fe, para moldearte y llevarte a un nivel más profundo de confianza en Él. Pero escúchame bien, Dios nunca permite una prueba sin un propósito. Él no te ha abandonado. Él sigue escuchando cada una de tus oraciones. Él no ha soltado la vida de tus hijos. Dios sigue teniendo el control. Y lo que hoy ves como una tormenta, mañana podrá ser el testimonio más grande de tu vida. Hoy quiero compartir contigo una historia que quizá refleje mucho de lo que has sentido en tu corazón. Es la historia de un hombre que fue probado a través de su propio hijo. Un padre que luchó, lloró, oró y vio con sus propios ojos cómo Dios nunca lo había olvidado. Señor, ayúdame a confiar en ti con mis hijos. Escribe esta frase en los comentarios como un acto de fe. No hacerlo es negar que Dios tiene un propósito en esta prueba. Permanece hasta el final, porque este mensaje podría ser la respuesta que tu alma ha estado buscando. En la antigua ciudad amurallada de Kiryat Ner, donde los mercaderes recorrían rutas ancestrales y los sacerdotes ofrecían sacrificios en el altar, vivía un hombre llamado Ezra. Ezra era conocido por su fe inquebrantable, un hombre justo, temeroso de Dios, un ejemplo para su comunidad. Pero había algo en su vida que le causaba un dolor silencioso: su hijo Nadab. Desde niño, Nadab había mostrado un espíritu rebelde. A diferencia de sus hermanos, que honraban la enseñanza de su padre, Nadab despreciaba la ley y buscaba su propio camino. Ezra lo había criado con amor, con disciplina, con todo lo que un buen padre podía ofrecer. Pero nada de eso parecía ser suficiente. Nadab creció con un corazón endurecido, con un deseo de libertad que lo llevó cada vez más lejos de Dios. Y un día cruzó un límite del que no habría retorno. Ezra nunca imaginó que su mayor prueba vendría de la carne de su carne. Uno, el hijo que se alejó. Desde pequeño, Nadab desafió las reglas de su hogar. No tenía paciencia para las enseñanzas de la Torá. No mostraba interés en los rituales sagrados. Cada vez que su padre hablaba de Dios, él apartaba la mirada. «Eres insensato, hijo mío», le decía Ezra. «No puedes vivir sin la bendición de Dios». Pero Nadab simplemente reía. «No necesito bendiciones», respondía. «Lo único que necesito es ser libre». Y esa búsqueda de libertad lo llevó a tomar el peor camino de su vida. A los 17 años desapareció sin previo aviso. Se fue sin despedirse, sin mirar atrás. Ezra pasó días enteros buscándolo, preguntando en los mercados, en los puestos de comerciantes, en las puertas de la ciudad. Pero nadie lo había visto, hasta que un viajero trajo la noticia que le destrozó el alma. Nadab había sido visto en la región de Asdod,
viviendo entre paganos, adorando a dioses falsos y entregado a una vida de excesos. El corazón de Ezra se rompió en pedazos. ¿Cómo había llegado su hijo tan lejos? ¿Cómo pudo haber abandonado la fe de sus padres? ¿Acaso no le había enseñado bien? Las noches se volvieron interminables, sus oraciones se transformaron en lágrimas y el cielo parecía guardar silencio. 2. La prueba más dolorosa. Los años pasaron, Nadab no regresó. Ezra aprendió a vivir con el peso de la incertidumbre. Se preguntaba si su hijo aún estaría vivo, si algún día se arrepentiría. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente escucha tus oraciones? A veces pasamos años clamando, esperando una respuesta, hasta que llega el momento en que nuestra fe es puesta a prueba de verdad. Así le ocurrió a Ezra. Un día, un viajero llegó a Kiryat Ner con una noticia desgarradora. Nadab, su hijo, no solo vivía entre los paganos, sino que ahora era uno de ellos. Se había casado con una mujer extranjera, había abandonado su nombre hebreo y había renunciado a la fe de sus padres. Ezra sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. No había perdido a su hijo físicamente, pero sí espiritualmente. El joven que había criado con amor, el hijo que había protegido y enseñado a seguir el camino del Señor, ahora era un extraño. ¿Qué podía hacer? No podía traerlo de vuelta a la fuerza, no podía obligarlo a regresar a Dios. Solo le quedaba orar. Orar cuando su corazón estaba hecho pedazos. Orar cuando todo indicaba que Dios parecía guardar silencio. Orar cuando la razón le decía que su hijo nunca volvería. Pero aún así, oró. 3. La visita inesperada. Una noche, mientras Ezra estaba sumido en oración, alguien llamó a su puerta. Abrió y vio a un joven con ropas gastadas, cubierto de polvo, con la mirada vacía de quien ha visto y sufrido demasiado. Ezra sintió un escalofrío. Aquel rostro se parecía tanto a su hijo, pero no podía ser él. Padre, era una voz débil, quebrada. Ezra sintió que el aliento le faltaba. Frente a él estaba Nadab, el hijo perdido, el hijo rebelde. Pero ya no era el mismo joven arrogante que se había ido años atrás. Su cuerpo estaba marcado por cicatrices. Sus ojos ya no reflejaban orgullo, sino humildad. Sus manos temblaban de debilidad. Ezra lo abrazó con un llanto incontrolable. Pensé que nunca te volvería a ver. Nadab se derrumbó. Lo perdí todo, padre. Me alejé de Dios, me alejé de mi hogar. Creí que lo tenía todo, pero todo se vino abajo. El hijo que una vez despreció su herencia, ahora regresaba sin nada. Y en ese momento, Ezra entendió la prueba. Dios no lo estaba castigando. Dios le había permitido a su hijo tomar su propio camino para que por sí mismo descubriera la verdad. La prueba no era perder a su hijo. La prueba era confiar en que Dios tenía el control. 4. El verdadero milagro. Ezra llevó a Nadab dentro de su hogar. Lo alimentó, lo cuidó, pero no le hizo preguntas. Solo esperó. Y fue Nadab quien, una noche, rompió el silencio. Padre, quiero volver a Dios, pero ¿crees que Él me aceptará después de todo lo que he hecho? Ezra sonrió con lágrimas en los ojos. Hijo, Dios nunca dejó de esperarte. Te ama más de lo que puedes imaginar. Aquella noche, Nadab cayó de rodillas y clamó por perdón. El joven que una vez había renegado de su fe, volvía a Dios con un corazón quebrantado. Y Ezra entendió que sus oraciones nunca habían sido en vano. Dios había respondido. No cuando Ezra quería, no de la manera que él esperaba, pero en el tiempo y en la forma de Dios. Porque la prueba no era solo para Nadab, era también para Ezra. Dios quería saber si Ezra seguiría creyendo cuando todo parecía perdido.
si confiaría aún cuando no veía señales de esperanza, si seguiría orando aún cuando el cielo parecía guardar silencio. Y Ezra lo hizo. No se rindió, no dejó de confiar. Y porque fue fiel en la prueba, vio el milagro más grande de su vida. Su hijo había regresado. Su familia estaba completa otra vez. Dios nunca lo había abandonado. Así como no te ha abandonado a ti, Dios nunca pasa por alto la fe de un padre o una madre que clama por sus hijos. Él ve cada lágrima derramada en la soledad de la noche. Escucha cada oración desesperada por el regreso de un hijo. Sabe cuántas veces has querido rendirte, pero aún así sigues creyendo. Y hoy Dios te dice: no has estado orando en vano. Aunque no lo veas todavía, yo estoy obrando. Porque la prueba de Ezra no fue solo la rebeldía de Nadab. La prueba fue su fe. Dios permitió que su hijo se alejara, pero no para siempre. Él tenía un propósito que Ezra no podía comprender en ese momento. Y así como Ezra tuvo que aprender a confiar en Dios con su hijo, hoy Dios te llama a confiar en Él con los tuyos. 1. Cuando Dios permite que un hijo se aleje, no es un castigo, es parte del camino. Uno de los errores más comunes que cometen los padres es creer que si un hijo se aparta de la fe, es porque han fracasado en su labor, que cometieron errores, que no les enseñaron lo suficiente o que sus oraciones no fueron escuchadas. Pero permíteme recordarte una verdad fundamental. Cada alma tiene su propio encuentro con Dios. Observa lo que nos dice Ezequiel 18:20. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto significa que aunque hayas guiado a tu hijo con amor y rectitud, él tiene libre albedrío. Así como Nadab eligió apartarse, muchos hijos deciden trazar su propio camino, no porque sus padres fallaron, ni porque Dios los haya olvidado, sino porque Él permite que cada uno viva su propio proceso. Y en ese camino ellos también descubrirán lo que Ezra comprendió, que lejos de Dios no hay vida verdadera. Si hoy sientes que has fallado como padre o madre, quiero decirte algo: no eres un fracaso. No permitas que el enemigo te haga creer que todo fue en vano. Dios sigue obrando, incluso ahora, aunque no puedas verlo. Ahora dime, ¿alguna vez te has sentido culpable por las decisiones de tus hijos? Comparte en los comentarios cómo has aprendido a confiar en Dios con su vida. 2. La oración de un padre tiene más poder del que imaginas. Ezra llegó a pensar que Dios no lo escuchaba, que sus súplicas eran ignoradas y que su hijo jamás regresaría. Pero lo que él no sabía era que, mientras oraba en su hogar, Dios estaba obrando en la vida de Nadab. Proverbios 22:6 nos recuerda: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto nos asegura que una semilla de fe jamás muere. Puede que hoy tu hijo no esté siguiendo el camino que le enseñaste. Puede que parezca indiferente a todo lo que sembraste en su corazón, pero en el momento menos esperado, esa semilla dará fruto, y cuando lo haga, su vida nunca volverá a ser la misma, porque Dios jamás ignora la oración de un padre. Él ve tu fe, conoce tu perseverancia y entiende que aunque tu corazón esté cansado, sigues confiando en su poder, y porque sigues creyendo, Él cumplirá su promesa. Ahora dime, ¿sigues orando por la vida de tus hijos, aunque parezca que nada cambia? Escribe en los comentarios: Señor, sigo creyendo que mis hijos volverán a ti. No dejaré de orar en el nombre de Jesús. Amén. 3. La ciencia confirma lo que la Biblia siempre ha enseñado: la fe de los padres impacta la vida de los hijos. La palabra de Dios nos enseña que el testimonio de los padres deja una marca en la vida de sus hijos. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto?
Un estudio realizado por la Universidad de Harvard encontró que los niños que crecen en hogares donde se ora por ellos y se les enseñan valores espirituales, desarrollan un mayor sentido de propósito en la vida. Asimismo, una investigación de la Universidad de Columbia reveló que aunque los hijos puedan rebelarse en su juventud, las enseñanzas de la infancia permanecen en su subconsciente. Esto significa que aunque hoy no lo notes, la fe que sembraste en el corazón de tu hijo sigue latente. Nadab lo descubrió cuando lo perdió todo. Cuando su mundo se derrumbó y no le quedó nada, recordó a un padre que nunca dejó de orar por él. Y fue eso lo que lo trajo de regreso. Si alguna vez has sentido que tus palabras fueron ignoradas, recuerda esto: las palabras pueden olvidarse, pero la fe de un padre queda grabada en el alma de un hijo para siempre. 4. Dios no ha terminado con la vida de tus hijos. El enemigo quiere hacerte creer que es demasiado tarde, que tu hijo jamás cambiará, que nunca volverá. Pero escucha bien esta verdad: Dios aún no ha terminado con ellos. Jeremías 31:16 nos asegura: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Dios promete que los hijos regresarán, no importa cuán lejos hayan ido, no importa qué tan profundo hayan caído. La historia aún no ha terminado. Dios tiene la última palabra. No importa cuán lejos parezcan estar ahora, Dios los traerá de vuelta. La historia de Ezra y Nadab nos recuerda que Dios jamás desatiende la oración de un padre o una madre que clama por su hijo. Él ve las lágrimas que se derraman en la noche, escucha los suspiros del corazón que sufre y comprende el dolor de ver a un hijo alejarse por un camino equivocado. Puede parecer que Dios no responde de inmediato, pero cada oración es escuchada. La Biblia nos muestra una y otra vez que Él tiene la última palabra en la vida de nuestros hijos. Un ejemplo poderoso es la historia del hijo pródigo, un relato que refleja el amor inquebrantable de Dios, su paciencia y su fidelidad para restaurar a quienes se han apartado. 1. La historia del hijo pródigo y la esperanza para los padres. Jesús relató la historia de un joven que decidió dejar el hogar de su padre. No se fue porque tuviera necesidad, ni porque le faltara amor en casa. Se fue porque creyó que podía vivir sin la guía de su padre. En Lucas 15, 12, 13 leemos: el hijo menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este joven ansiaba libertad. Pensaba que alejarse le traería felicidad. Veía la enseñanza de su padre como una carga en vez de una bendición. Y así como Nadab dejó su hogar, así como muchos hijos hoy rechazan el consejo de sus padres, este joven abandonó el único lugar donde era verdaderamente amado. Ezra conocía ese dolor. Noche tras noche se preguntaba: ¿dónde estará mi hijo? ¿Estará bien? ¿Se dará cuenta del error que ha cometido? Pero lo más difícil de todo fue aceptar que no podía obligarlo a regresar. Así como el padre del hijo pródigo no lo persiguió para retenerlo, Ezra tuvo que confiar en que Dios mismo traería de vuelta a Nadab. Hay batallas que un padre no puede pelear en lugar de su hijo. Hay caminos que un hijo debe recorrer solo para comprender la verdad, pero la historia no terminó allí. 2. La caída que llevó al hijo pródigo a su restauración. Después de gastar todo su dinero, el hijo pródigo cayó en la miseria. Lucas 15, 14, 16 nos dice: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El joven que creía haber encontrado la libertad terminó sin dinero, sin amigos y sin dignidad. Ezra no estuvo allí cuando la vida de Nadab se desmoronó. No pudo ver el momento en que todo lo que su hijo había construido lejos de Dios colapsó en un instante. Pero así como el hijo pródigo tuvo que tocar fondo para entender que su verdadero hogar estaba con su padre, Nadab también tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Porque hay lecciones que solo Dios puede permitir en la vida de un hijo para traerlo de regreso a la verdad. El padre del hijo pródigo no envió a nadie a rescatarlo antes de tiempo. No lo sacó de su dolor de inmediato porque sabía que ese proceso era necesario. Y lo mismo sucede hoy. Dios permite que los hijos que se alejan experimenten la dureza de la vida sin Él. No porque los haya abandonado, sino porque los ama demasiado como para dejarlos seguir en su error. Muchos padres intentan salvar a sus hijos antes de tiempo, pero la realidad es esta: Dios no está castigando a tu hijo. Dios está permitiendo que el camino sin Él lo lleve de regreso a su presencia. Porque hay quienes solo reconocen su necesidad de Dios cuando han probado lo que es vivir sin Él. Así fue con Nadab, así fue con el hijo pródigo, así es con muchos hijos que hoy están lejos, pero que en el tiempo de Dios volverán. 3. El regreso del hijo que todos daban por perdido. Cuando el hijo pródigo lo perdió todo, finalmente entendió lo que su padre le había enseñado durante toda su vida. Lucas 15, 17, 18 nos dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese fue el momento del milagro. Ese fue el instante en que su corazón cambió. Y mientras él regresaba a casa con temor de ser rechazado, su padre ya lo estaba esperando. Lucas 15, 20 dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así como Ezra recibió a Nadab con los brazos abiertos, así como el padre del hijo pródigo no lo despreció, Dios tampoco rechazará a tu hijo cuando regrese. 4. La restauración de lo que parecía perdido. Dios no solo trae de regreso a los que se han alejado, sino que también restaura lo que parecía irrecuperable. El hijo pródigo no solo fue recibido con amor, sino que su padre ordenó que le devolvieran todo lo que había perdido: su dignidad, su posición, su identidad como hijo. Dios hace lo mismo hoy. No importa cuán lejos parezca estar tu hijo, no importa cuán perdido creas que está, el Señor es fiel para traerlo de vuelta, restaurarlo y hacer algo nuevo en su vida. Confía en el tiempo de Dios, confía en su amor, porque en el día señalado, aquel que hoy está lejos regresará. El hijo pródigo no regresó como un sirviente, sino como un hijo completamente restaurado. Lucas 15, 22, 23 nos dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Nuestro Dios no solo trae de vuelta a los hijos que se han apartado, sino que los restaura con amor y gracia. El enemigo intentará hacerte creer que tu hijo nunca cambiará, que su corazón está demasiado endurecido para regresar. Pero la verdad es esta: si Dios ha permitido que se aleje, es porque Él ya ha determinado el día de su regreso. Si hoy sientes el peso de la pérdida, si crees que tu hijo está demasiado lejos, recuerda que en las manos de Dios nada está realmente perdido. Dios lo traerá de vuelta, Dios lo restaurará, Dios hará lo que tú no puedes hacer. Sigue orando, sigue creyendo, sigue esperando con fe, porque cuando Dios obra, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlo.
Sabemos que el dolor de un padre o una madre, cuando un hijo se aparta, puede ser insoportable. El enemigo susurra mentiras, intenta convencerte de que ya no hay esperanza, que todo lo que sembraste en su vida fue en vano, que jamás volverá. Pero quiero que recuerdes esto: Dios tiene la última palabra. Aunque hoy no veas señales, aunque parezca que nada cambia, Dios está obrando en la vida de tu hijo. La fe de un padre tiene poder. La oración de una madre jamás es ignorada. Y lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. 1. La ciencia confirma lo que la Biblia siempre ha enseñado. La fe de los padres deja una marca profunda en la vida de los hijos. Desde tiempos antiguos, la palabra de Dios nos ha enseñado que los padres tienen una influencia espiritual poderosa en el destino de sus hijos. ¿Y qué dice la ciencia sobre esto? Estudios en neurociencia han demostrado que la fe de los padres deja una huella imborrable en el cerebro y el comportamiento de sus hijos, aun cuando estos se aparten por un tiempo. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard reveló que los niños que crecen en hogares donde los padres oran y les enseñan valores espirituales desarrollan un mayor sentido de propósito y estabilidad emocional. Otro estudio en la Universidad de Columbia encontró que, aunque los hijos se rebelen durante su juventud, lo que aprendieron en la infancia queda grabado en su subconsciente. Esto significa que, aunque hoy tu hijo esté lejos de Dios, la semilla de fe que sembraste en su corazón sigue viva. Y en el tiempo de Dios, esa semilla brotará y dará fruto. Nadab lo descubrió cuando lo perdió todo. Cuando su vida se derrumbó, lo único que le quedó fue el recuerdo de un padre que nunca dejó de orar por él. Y fue ese recuerdo el que lo trajo de vuelta. Si alguna vez has sentido que tu hijo ha olvidado todo lo que le enseñaste, no te desanimes. Las palabras pueden ser ignoradas, pero la fe de un padre queda impresa en el alma de un hijo para siempre. 2. La fe de los padres deja una huella en la mente de los hijos. La ciencia ha demostrado que cuando un niño crece en un ambiente de fe, su cerebro desarrolla conexiones más fuertes en las áreas que regulan la toma de decisiones y la moralidad. Esto significa que aunque un hijo se aparte, su mente nunca podrá borrar completamente lo que aprendió. Un estudio publicado en la revista Cognitive Science reveló que los niños que crecen con una enseñanza de fe tienen una mayor capacidad para resistir influencias negativas en su vida adulta. ¿Por qué? Porque su mente ya ha sido entrenada en la verdad. Aunque se rebelen, aunque caminen lejos de Dios, su corazón y su conciencia no podrán olvidar lo que una vez aprendieron. Ezra no podía ver lo que ocurría dentro de su hijo Nadab. No sabía que, mientras su hijo estaba lejos de casa, las palabras de su padre aún resonaban en su interior. Aunque vivía como un pagano, en su corazón todavía ardía la verdad que había aprendido desde niño. Y cuando su mundo se vino abajo, esa verdad fue lo que lo llevó de vuelta a casa. 3. Dios usa la adversidad para despertar la fe en los hijos. La ciencia ha confirmado que las personas que fueron criadas en hogares de fe, pero luego se alejaron, tienen una alta probabilidad de regresar cuando enfrentan crisis en su vida. El psicólogo Dr. David Rosmarin de la Universidad de Harvard explicó que los valores espirituales inculcados en la infancia resurgen en momentos de dificultad. Cuando las personas atraviesan enfermedades, pérdidas o fracasos, buscan refugio en lo que aprendieron de niños. Así como el hijo pródigo regresó a su padre cuando se vio en la ruina, así como Nadab recordó la fe de su padre cuando lo perdió todo, así también tu hijo, cuando enfrente su momento de crisis, recordará la verdad que fue sembrada en su corazón. Esa verdad será la que lo traerá de vuelta. Tal vez hoy tu hijo diga que no cree en Dios. Tal vez haya rechazado todo lo que le enseñaste.
Pero quiero decirte esto: la palabra de Dios jamás regresa vacía. Lo que sembraste en su corazón aún está allí, y en el tiempo de Dios esa semilla dará fruto. Confía en el Señor, no dejes de orar, porque Dios es fiel y lo que Él ha prometido lo cumplirá. Pero en el instante menos esperado, Dios traerá a la memoria aquello que parecía olvidado, porque la semilla de la fe que Él planta nunca muere. Puede estar dormida, puede parecer ausente, pero en el momento señalado por el Señor, brotará con vida. Ahora dime, ¿alguna vez has presenciado cómo Dios ha transformado a alguien que parecía completamente perdido? Comparte en los comentarios el testimonio de cómo Dios ha restaurado la vida de aquellos que un día estuvieron lejos de Él. 4. Dios ha formado el cerebro humano con la capacidad de reconocer su voz. Un descubrimiento sorprendente en el campo de la neurociencia confirma que la mente del ser humano está naturalmente inclinada a creer en Dios. El doctor Andrew Newberg, experto en neuroteología, ha demostrado que los seres humanos han sido diseñados para buscar lo divino. Esto significa que, aunque un hijo se aparte del camino del Señor, su espíritu nunca podrá separarse completamente de la verdad de Dios, porque desde la creación, Dios ha puesto en cada ser humano un anhelo profundo por su presencia. Las Escrituras nos dicen en Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha inscrito en el alma de cada persona el deseo de conocerlo. Aun aquellos que dicen no creer, aquellos que han cerrado su corazón, aquellos hijos que parecen extraviados, Dios sigue llamándolos. Su voz no deja de resonar dentro de ellos, y tarde o temprano responderán. Ahora dime, ¿confías en que Dios está llamando a tus hijos aun cuando ellos no lo perciban? Si crees que es así, escribe en los comentarios: Señor, aunque mis ojos no lo vean, creo que mis hijos escucharán tu voz y volverán a ti. En el nombre de Jesús, amén. 5. La ciencia y la fe no están en conflicto, sino que revelan la misma verdad. Dios no ha terminado con tus hijos. Los estudios científicos indican que la fe transmitida por los padres deja una huella imborrable en la mente de sus hijos. Y la palabra de Dios lo confirma cuando dice en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios sigue obrando en la vida de tus hijos, incluso cuando no lo ves. Él no ha abandonado su obra. No importa cuán lejos puedan estar, ni las decisiones que estén tomando ahora. Dios sigue llamándolos, su amor los sigue rodeando. Y cuando llegue el tiempo señalado, serás testigo de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Tus oraciones no han sido en vano. Tu fe no ha sido desperdiciada. Dios es fiel a su palabra y sus promesas se cumplirán. Tus hijos volverán a Él. No solo escucha tus ruegos, sino que ya está actuando, moviendo cada circunstancia, preparando el momento preciso para traerlos de regreso. Pero aquí está la pregunta clave: ¿estás listo para el milagro? Porque cuando Dios actúe, será repentino. Así como Nadab regresó a casa cuando Esdras ya no lo esperaba, así como el hijo pródigo volvió cuando todo parecía perdido, así también sucederá en tu vida. Justo cuando menos lo imagines, lo que el enemigo intentó destruir será restaurado por el poder de Dios. No te sorprendas cuando Dios intervenga de manera inesperada. La historia de Nadab y la del hijo pródigo tienen algo en común: el regreso fue repentino. Esdras no tenía certeza de si su hijo aún vivía. El padre del hijo pródigo no sabía cuándo volvería su hijo, pero cuando lo hicieron, sucedió sin aviso previo, sin señales que lo anunciaran. Y así será contigo. Dios puede transformar la vida de tu hijo en un instante, en un solo día, en el momento que menos lo esperes. Isaías 60:22 dice:
Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto. Dios no se retrasa, Él tiene su tiempo perfecto, y cuando llegue, la restauración será rápida, poderosa, imposible de ignorar. Por eso, no dejes que tu fe decaiga. Aunque hoy no veas cambios, Dios ya ha determinado el día y la hora en que traerá a tu hijo de vuelta a su presencia. 6. Dios está obrando en la vida de tus hijos, aunque no lo percibas. A veces, pensamos que, porque no vemos señales visibles, nada está sucediendo. Pero la verdad es esta: Dios siempre trabaja en lo invisible antes de manifestar su obra en lo visible. Así como una semilla crece en lo profundo de la tierra antes de brotar, así como un bebé se forma en el vientre antes de nacer, así también Dios está trabajando en el corazón de tus hijos. No te dejes engañar por lo que ves con tus ojos naturales, porque lo que Dios está haciendo pronto será revelado. Ezequiel 36:26 nos dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dios está moviendo lo que no tiene propósito, está arrancando las vendas que nublan la visión espiritual, derribando las mentiras con las que el enemigo ha intentado engañar sus pensamientos. Y cuando todo haya sido preparado, contemplarás el milagro con tus propios ojos. No caigas en el error de dudar cuando el milagro se manifieste. Muchos oran con fervor, pero cuando Dios responde, su incredulidad los detiene. Se preguntan: ¿será cierto? ¿Será un cambio auténtico? ¿Y si vuelve a apartarse? No permitas que esas dudas se apoderen de ti. No cuestiones la obra de Dios. Cuando el hijo pródigo regresó, su hermano mayor no pudo aceptar su restauración. Dudó de la sinceridad de su arrepentimiento. No reconoció la gracia del Padre, pero el Padre sí lo hizo. Lucas 15:32 declara: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Cuando Dios traiga de vuelta a los tuyos, recibe con amor a quienes han estado lejos. Ámalos, hónralos, restaura sus vidas, porque Dios no deja su obra inconclusa. El enemigo tratará de sembrar desánimo justo antes de la bendición. Escucha con atención: antes de la mayor victoria suele llegar la prueba más difícil. Antes de que tu hijo regrese, es posible que su actitud parezca más desafiante. Quizás sus decisiones te hieran aún más. Puede que sus palabras sean más duras que nunca, pero no te dejes engañar. Eso solo significa que el adversario sabe que su tiempo está acabando. Porque cuando el diablo se da cuenta de que está perdiendo el control sobre una vida, lanza sus últimos ataques con más furia. Pero no tengas miedo, no te desesperes, porque esto solo confirma que tu milagro está cerca. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es tu hijo quien está peleando contra ti, es el enemigo tratando de retenerlo, pero él no tiene la última palabra. Dios ya ha sellado la victoria y lo que ha declarado se cumplirá. Este mensaje no es solo para ti. Dios te ha traído aquí por un propósito. Él ha visto todo, Él ha visto cada una de tus lágrimas, ha escuchado cada oración que has elevado, conoce el peso que llevas sobre tus hombros. Pero presta atención, este mensaje no es solo para ti. Piensa en alguien que necesite escuchar esto. Quizás un padre o una madre que sufre porque su hijo se ha apartado del camino. Tal vez alguien en tu familia que ha perdido toda esperanza. Puede que un amigo esté al borde de rendirse, y Dios quiere que tú seas el canal por el cual este mensaje llegue a su vida. No ignores este llamado. Dios te ha mostrado la verdad. Ahora es tu turno de compartirla. No esperes. Hazlo ahora mismo. Piensa en alguien
que necesite esta palabra y envíasela, compártela. Porque lo que hoy puede parecer un simple gesto, podría ser la respuesta que esa persona ha estado esperando. No te quedes en silencio, no guardes para ti lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque así como Dios está obrando en tu vida, Él quiere obrar en la vida de otros también.